muchos de ustedes me han escuchado y siempre digo que mi corazón se engrandece cuando escuchamos otras voces, otras palabras, otros pensamientos. Y creo que siempre ha sido así. Nadie es una hoja suelta y nadie se encuentra herméticamente solo. Siempre estamos en contacto con los otros. Y gracias a que estamos en contacto con los otros es que así crecemos, así florecemos y así fructificamos todos. Imagínense nada más que estuviéramos solitos. ¿De quién aprenderíamos? Reflexionamos porque hay un otro que hace que pensemos. Ese otro, al decir su palabra, ese otro, al solo mirar, hace que nosotros también pensemos las cosas. Quiero de entrada pues decir que decir más de lo que hemos escuchado podría ser redundar. Creo que hemos escuchado muchas reflexiones importantes desde la intervención del presidium de la mañana. Creo que hubieron reflexiones importantes. Pero después tuvimos los paneles importantes también, por supuesto, las aportaciones. Y bueno, es un honor para mí, por supuesto, compartir con personalidades en este momento como Enrique Q. Herrera, un gran líder, un gran profesionista que conoce muchas esferas de la vida pública y privada, de las políticas públicas. Compartir ese escenario con Marcos Matías, igual un líder nahua de Guerrero, igual con mucha trayectoria, investigador del CIESAS. Compartir esta mesa porque ha sido mi intención también como director del INALI. Y más me vale reconocerlo, porque no lo había pensado necesariamente. Por eso digo que es importante pensar en el otro. En el buen sentido de la palabra y de manera respetuosa, un viejo chocholteco de Oaxaca, que en paz descansa. Hicimos el primer seminario internacional y me dijo: a ver, director, aquí veo puros viejos, ¿dónde están los jóvenes? Me decía este viejo chocholteco. A partir de entonces, en estos eventos, en los seminarios, tratamos de ser lo más incluyentes posibles. Por eso tenemos aquí a Silvia Dalí, que una mujer joven y es Premio Nacional de la Juventud 2002. Nos interesa, por supuesto, la voz de la juventud, nos interesa la voz de las mujeres, como se dijo ya en la mañana también. Entonces, gracias, Dalí, por compartir tus puntos de vista. Y bueno, era importante tener una voz como la de la maestra Eduviges, una mujer luchadora, el Lloreme Mayo, y con una función importante en el Cabildo del Fuerte Sinaloa. Gracias, maestra Eduviges. Pero además debo decir algo más, muy importante, yo creo. El festejo del Día Internacional de la Lengua Materna la habíamos celebrado en un primer momento en el Distrito Federal. Con esta idea del ejercicio de la pluralidad, yo decía, en algún momento la tendremos que hacer en el sur y luego en el norte. Bueno, el segundo festejo lo hicimos en mi estado, en Chiapas. El tercer momento lo llevamos a cabo el año pasado en Chichén Itzá, en Yucatán, a petición de la señora gobernadora, porque se quería vincular justamente con el año maya. Ahí estuvimos celebrando. Bueno, yo he estado viajando por estas tierras. Aquí veo a los maestros de la normal experimental. Gracias por estar con nosotros, a los alumnos. Yo he venido a dar aquí conferencias. Conozco estas tierras y en uno de mis últimos viajes, Joaquín Valenzuela, no sé si está por acá, y la maestra Eduviges me agarraron y me sentaron en la mesa en un restaurante y me dijeron: maestro Javier, sabemos que usted es sureño, pero también habemos indígenas en el norte. ¿Cuándo se nos va a hacer el gusto de que celebremos el Día Internacional en el norte? Me dijeron entonces la maestra Eduviges y el maestro Joaquín Valenzuela. Platicamos entonces, fueron algunas ideas. Luego venimos a otra reunión, tuvimos una reunión, maestra Eduviges, con los cobanaros. No recuerdo todos los nombres, pero me acuerdo que dijeron: sí, queremos aquí un evento. Dimos algunas ideas. Luego debo decir entonces que mi secretaria ahí en la Ciudad de México dice: llegó un oficio del presidente municipal del Fuerte Sinaloa, donde dice: necesitamos celebrar el Día Internacional en el Fuerte. Señor presidente, lo felicitamos por eso, porque tomó en sus manos esta idea que surgió en un café con la maestra Eduviges, con el maestro Joaquín Valenzuela y los cobanaros.
Ese es el respaldo que necesitamos de nuestras autoridades. Felicidades por ello, señor presidente municipal. Pero no solamente eso. Después me entero de que estaba en la organización e impulsando este evento el diputado Armando Ochoa, que él es originario de aquí y desde su trinchera también nos ayudó a impulsar este evento. Pero después escuché que ya había subido de nivel porque ya estaba el secretario de Educación apoyando el evento junto con el señor gobernador del estado. Entonces, esto es lo que le llamamos nosotros la responsabilidad institucional compartida. En fin, a todos los que hemos sido partícipes pues, de este evento, felicitarnos todos, porque esto sale porque estamos comprometidos todos. Esto es lo que desde el INALI le llamamos responsabilidad institucional compartida. No quería dejar de pasar a Rubiges esto porque me parece que surgen las ideas y gracias al compromiso de muchos es que logramos llegar muy grande como lo estamos haciendo ahora. Decía que decir más es redundar. Sin embargo, sí me toca decir algunas cosas con respecto a lo que hemos escuchado. Yo creo que escuchamos en efecto que hay muchos avances en el marco jurídico a nivel internacional y nacional. Pero dijera acertadamente don Rodolfo Estarejari, hay mucho avance en el marco jurídico, pero hay poco de implementación de políticas públicas. Escuchamos las palabras de Jaime Veloz, para no repetir, ya lo retomaron aquí. No solamente tocó los derechos indígenas, tocó la manera de ver las cosas integrales del desarrollo de los pueblos indígenas, tocó territorio, tocó la cultura y tocó una visión muy general de lo que implica, lo que podría implicar las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. Escuchamos a nuestro amigo Harold de Perú, y es interesante cuando Harold dice: para Perú, México es un ejemplo a seguir. Así lo dijo el hermano de Perú. Y déjenme decirles, hermanos, he tenido la fortuna, ahora que estoy encabezando el INALI, de estar siendo invitado como experto en materia de políticas lingüísticas en la ONU. Y llego a exponer los avances pocos que tenemos. Y yo siempre digo, son pocos los avances, pero para muchos países, dicen algunos, después de las charlas que doy, ya quisiéramos tener un INALI nacional, porque resulta que en otros países no hay un INALI, y en México lo tenemos. Entonces, tenemos avances en ese sentido, pero tenemos que reconocer, como se ha dicho aquí, que falta mucho por hacer. Decía el doctor Armienta, por ejemplo, que está el asunto de los derechos indígenas en el estado de Sinaloa, pero que falta que se aterrice. Debo decir una cosa: cuando sale a la luz pública la reforma del artículo 2 constitucional, se supone que todos los estados debieron haber hecho ya las, las reformas respectivas en los estados. Pues debo decir que en el 2013, más de la mitad de los estados de la República no han hecho sus reformas, no han terminado. Entonces, yo creo que tenemos mucho reto todavía por ahí. La maestra Lucía Tepole tocó muchos temas, tocó el tema de las mujeres, tocó el tema de la educación indígena, la educación bilingüe, en fin, los intérpretes, traductores. El doctor Irineo Rojas habló de las universidades interculturales, las tareas, pero nos invitó a todos a reflexionar. Nos invitó a todos que tenemos que abogar por nuestra lengua indígena, por la lengua con la que aprendimos a nombrar el mundo. En fin, habría mucho más que decir. Solamente para concluir, pues, coincidimos con los puntos de vista que se han dado aquí, que es necesario que nuestras lenguas indígenas, y lo dice la ley, que las lenguas indígenas no solamente sean de uso familiar y comunitario. Necesitamos, aprendí un concepto que le llamo yo ahora, necesitamos una lengua indígena todoterreno. Esto es, que la lengua esté en los medios de comunicación, esté en la educación, esté en la justicia, esté en el centro de salud. Porque imagínense nada más, en México hay más de 1.500.000 personas que solamente hablan su lengua indígena. Y si se enferma, se va al médico y que en el hospital no hay alguien que hable su lengua, puede significar la vida o la muerte de esa persona. En el ámbito de la justicia, si no hay un intérprete de la lengua de esta persona, puede significar o el encarcelamiento o la libertad de esa persona. Estamos hablando entonces de un derecho humano fundamental de los sujetos.
Falta más, hermano Marcos Matías, coincidimos totalmente, falta más eficacia en las políticas lingüísticas. Yo como director del ENALI lo reconozco, he ido a muchas comunidades porque así como estoy en Ginebra, Suiza, también estamos en las comunidades y los pueblos me reclaman: director, qué bueno que veniste, porque aquí no nos llega la información del INALI. Falta más la difusión de los derechos lingüísticos en y desde el seno comunitario. Por eso debo decirles, hermanos, una de las grandes líneas de acción que quiero empezar, lo anuncio aquí, espero que nos den el recurso para eso, es impulsar políticas públicas de desarrollo de la lengua en la base comunitaria, con los jóvenes, con las autoridades comunitarias, con las locales. Le comentaba al diputado Armando Ochoa, y lo comento aquí delante del señor presidente municipal, lo comentaba con el presidente municipal de Choice. La ley dice, por ejemplo, todos los municipios donde hay población indígena deben tener sus nombres de sus calles, sus nomenclaturas oficiales, sus toponimias en lenguas indígenas. Pues me da mucho gusto que en el marco de este coloquio, no sé si se dieron cuenta, hay una bienvenida grandota que está en Yoreme Mayo. Que se vean las lenguas indígenas, que se escuchen, escuchemos los sonidos particulares de las lenguas. Es necesario que se escuchen, porque si no, luego nos puede pasar que cuando una persona nunca ha escuchado una lengua indígena, va a decir: escuché una lengua rara, media exótica. En lugar de decir, de maravillarnos con los sonidos particulares de las lenguas. Entonces es necesario, por supuesto, impulsar más políticas en y desde las comunidades. Por supuesto, el presupuesto siempre va a ser un tema y que siempre va a ser necesario. Análisis locales y bueno, hacer más. Coincide también con lo que decía Marcos Matías, el maestro Enrique Herrera, los medios de comunicación sin duda juegan un papel importante. Hay mucha tarea por delante, reconocemos los avances, pero yo creo que nos falta mucho por hacer. Tuve la oportunidad de estar en el País Vasco, dicen los vascos en España, nos falta mucho por hacer. Yo quedé pensando, falta mucho por hacer, y llevan 60 años luchando para que su lengua vasca esté en los medios, esté en la televisión, esté en la educación, y vaya que sí lo están. Hice un recorrido en el País Vasco y la lengua vasca está en la televisión, está en la radio, está en la educación, está en el centro de salud, está en las instancias gubernamentales. Pero ¿qué pasa? Qué bueno que aquí en el Cabildo tenemos una maestra de Ubiges que habla la lengua Yoreme Mayo. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Seguramente va a ser necesario fortalecer más, pero yo creo que escuchamos ahí al señor presidente municipal y en la comida decía, a raíz de este congreso, este foro internacional, vamos a hacer más acciones a favor de los pueblos indígenas, decía junto con el diputado Armando Ochoa, lo cual a mí me da mucho gusto. Y que bueno, estaremos ahí, señor presidente municipal, señor diputado, la asesoría. El INALI le toca asesorar a los 3 órdenes y niveles de gobierno en materia de políticas lingüísticas. Allí estaremos entonces, hermanas y hermanos. Solamente me resta decir, coincidiendo con el doctor Irineo Rojas, tenemos, como decía él, tenemos que tomar el toro por los cuernos. Nosotros los pueblos indígenas tenemos que enarbolar esta lucha. Lo decía en mi discurso de la mañana, esa herencia de nuestros padres la tenemos que defender. La lengua indígena juega un papel importante en nuestra identidad y tenemos que defenderla y tenemos que usarla donde estemos y con quien estemos. Hablemos nuestra lengua indígena y ya no más vergüenza. Imagínense nada más cuando viene algún extranjero, no habla bien español y se expresa. ¿Uno qué dice? Por lo menos en mi tierra decimos, ¡ay, qué bonito habla! Pero viene un indígena que no dice bien el español, ¡ay, indio tenía que ser este! ¿No es acaso lo mismo? ¡Claro que es! Pero son los prejuicios que tenemos. Tenemos que romper muchas barreras, romper nuestros esquemas mentales. Unos creernos superiores y otros inferiores. No hay tal. En tanto seres humanos, todos somos potencialmente valiosos. Nadie es menos, nadie es más. Todos somos seres humanos. Y bueno, tenemos que cambiar esquemas. Tenemos que romper prejuicios. Decía hace mucho tiempo Albert Einstein. Decía, qué triste historia y época la nuestra, decía Albert Einstein. Decía, fíjense nada más Albert Einstein, es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Porque luego estamos pensando mal del otro. El otro es el malo, el otro es el negativo, yo soy el bueno, yo soy el positivo.
Termino con dos pensamientos y hagan el análisis. Los pueblos indígenas tenemos filosofía, tenemos axiología, tenemos valores y construimos conocimiento. Vean entonces estas dos filosofías. Primero, filosofía francesa, lo dice Jean-François Lyotard. Dice él: la validez de mis argumentos no desvalidan tus argumentos. Vean lo que dice Maya Tzeltal: Tesmelelilu kopka yetike, más tarde asvalpatin ves kopka yete antik ansfiniketike. Melel kopka yetike, jumpajal a estoyolul. Melel kopka yetike, jumpajal a estoyolul. Melel kopka yetike, jumpajal yutilul. Hayun hunuk agabenuk te kolantika. Hayun hunuk agakich patita muktalek. Hayun hiches legobotik, hiches cheotik, hiches mogobotik, hichakich teslego teserte lumatique. En español quiere decir esto más o menos: la verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros, porque cada cual tiene su propia importancia, porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia profundidad. Así entonces es mejor que caminemos juntos, así entonces es mejor que nuestros corazones caminen juntos, porque si así lo hacemos, así traemos el bien para nuestra comunidad. Y yo le agregaría: así traemos el bien para todo el fuerte Sinaloa, para todo Sinaloa y para todo México. Enhorabuena, quiero agradecer todo el aporte y su presencia de todos y cada uno de ustedes, a nombre de todos los que elaboramos en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y de la Secretaría de Educación Pública, que ahora, como le decía en la mañana, vengo en representación del señor Secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Choefet Chemo. Gracias a mi corazón a todos ustedes por escuchar nuestra palabra.